Bueno, entonces, medición de par motor y potencia, que serían, digamos, las dos variables que se pueden extraer de un motor, que en realidad están vinculadas, pero significan dos cosas distintas. De hecho, tienen otras unidades, son dos parámetros. Bueno, en principio vamos a ver que se trabaja con un dinamómetro, que es lo que se llama banco de prueba de motores o banco dinamométrico, que es, digamos, el conjunto de elementos de medición que puede medir la potencia de un motor a determinadas revoluciones por minuto. O sea, vamos a ver una relación entre la potencia, el torque y las revoluciones por minuto. Para eso vamos a ver en detalle también no solo cómo funciona el conjunto, sino los instrumentos de medición que lleva implícitos para poder medir. Lo que nos interesa a nosotros es el funcionamiento general, pero en particular nos interesa los instrumentos de medición que tiene, cómo es que funcionan. Bueno, el banco de prueba dispone de un freno dinamométrico, el cual genera un par resistente proporcionando carga al motor. Es necesario indicar como característica primordial esta carga debe ser variable. O sea, la idea es, nosotros vamos a tener un motor, lo vamos a poner a andar y lo vamos a frenar con algún sistema. Digamos, hay tres tipos de sistemas. Con algún sistema, lo más elemental sería un freno de fricción. Lo vamos a tratar de frenar. Va a haber una palanca y el producto de la fuerza que se puede medir con una balanza en la punta de la palanca por la longitud de la palanca nos estaría dando en principio el par motor. Ahora lo vamos a describir en detalles, vamos a describir el de fricción y después los otros, digamos, tienen el mismo objetivo, aunque tienen distintos principios físicos, pero hacen lo mismo. Así que bueno, hay de fricción, donde directamente hay un volante adosado al cigüeñal del motor, que tiene un freno, digamos, a cintas. Los hidráulicos, que trabajan con un líquido adentro adentro del freno, y los eléctricos, que bueno, también lo vamos a ver en detalle, que serían los más modernos. De cualquier manera, con cualquiera que trabaje, digamos, tiene que dar el mismo resultado. Pues vamos a ir a lo más elemental y lo que nos permite por ahí entender mejor cuál es la idea, cuál es el principio. Este dibujo no parece muy prolijo, pero más o menos se puede llegar a entender. Ustedes van a tener acá un volante, una rueda, que está conectada al cigüeñal del motor. Pero todo esto hay que armarlo, es medio complicado, digamos, hay que ponerle las patas, adaptarlas para el motor que uno va a usar, o sea, cada motor que uno cambia en el banco tiene que hacer un montón de modificaciones como para que quede puesto, quede apoyado en condiciones de funcionamiento y quede, digamos, ese disco metido adentro del banco, ¿no? Del dinamómetro. Así que bueno, es un trabajo de preparación bastante intenso, salvo que sea una fábrica y pruebe siempre el mismo motor, que sería más sencillo, digamos, si uno hace ensayos de distintos motores, cada vez que cambia tienen que hacer un montón de cambios de dispositivos y trabajar bastante antes de hacer el trabajo, de hacer el ensayo. Bueno, entonces imagine que tienen una rueda que está conectada al motor que gira con el cigüeñal. Imaginen acá una barra, esto es muy esquemático, es más simple, después lo vamos a ver un poco más en detalle. Imagínense que acá tenemos una U de varilla o de placa, pero que termina acá en dos tornillos donde tendríamos mariposas como para apretar y hacer fuerza sobre esta parte. Acá tendría cintas, la cinta sería como la cinta de los frenos a campana,
o parecido también a la pastilla de freno. La idea es que la máquina tiene algunas constantes, por ejemplo, el radio del brazo. O sea, este brazo es una medida que tiene la máquina que no va a cambiar nunca. Y del otro lado tiene un dinamómetro, en realidad se llama dinamómetro, pero es una balanza, no es otra cosa que una simple balanza, que podemos ver que generalmente es una celda de carga de las que vimos ya como mediciones anteriormente. ¿Se acuerdan que vimos que la celda de carga estaría formada por Stingate? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo miden las celdas de carga? Bueno, esa celda de carga que vimos, una aplicación sería esta, usarla como balanza de este equipo. Así que bueno, hasta ahora, por ahí no sé Fel, muy bien. Sí. una pregunta, le pregunto porque no lo conozco el ensayo. ¿Los ensayos se hacen a carga constante? Es decir, ¿se pone el dinamómetro a una determinada carga? Porque si usted dijo que es como los frenos del vehículo, a medida que va calentando van cambiando las propiedades de frenado Claro, por no, en de realidad la lo que se pastilla. Por eso hace le es pregunto. trabajar, esto generalmente disipa calor. Acá estamos en un caso muy elemental, que sería un freno a cinta, pero con los frenos hidráulicos, que son los que se usan ahora, o eléctricos, no hay problema de que cambie las propiedades de frenado. Lo que vamos a ver después es que se trabaja con el acelerador y el freno como para establecer una cantidad de revoluciones por minuto para el motor, y se van tomando valores para cada cantidad de revoluciones por minuto. Eso es lo que permite trazar la curva. O sea, lo que va variando, o sea, ¿cuál sería la variable independiente en el, en Hay el dos diagrama? ¿Las variables. revoluciones sería? Eh, una variable sería cuánto lo freno, o sea que acá, digamos, en esto que es súper esquemático, sería cuánto aprieto las tuercas. ¿Ves? A mayor apretado de las tuercas, este, yo haría más fuerza con el freno. Y la otra variable es acelerar el motor, ¿no? Por eso vamos a ver ahora, cuando veamos cómo se traza la curva, vamos a ver que se trabaja con distintas magnitudes de frenado y de apertura de mariposa, de forma tal de poder sacar para distintas revoluciones por minuto el par, que sería lo primero que vamos a ver, y la potencia. Disculpe, ¿puede ser que las curvas características de los motores se hacen con el acelerador al 100%? Yo tenía entendido que eran con motor a fondo. Eh, sí, para, digamos, en realidad como se hace toda una curva desde 1000 revoluciones, que sería una velocidad con la que el motor anda, pues ya con menos de eso no tiene fuerza, o se para hasta arriba, digamos. El ensayo en realidad termina con la mariposa totalmente abierta, ¿no? De acá sale el famoso efecto de que se pone, digamos, si uno ve un ensayo de estos, apaga la luz y ve que a máxima velocidad y máxima potencia el, el múltiple de escape se pone al rojo. Eso puede pasar en cualquier motor. O sea que, digamos, finaliza con una alta cantidad de revoluciones. No cualquiera, digamos, dentro de lo que se supone que el fabricante puso como límite de vuelta, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el procedimiento de lo que hablábamos, aplicamos al eje del cigüeñal una fuerza contraria a la de la explosión hasta contrarrestarla. Eh, la explosión en realidad, bueno, es el giro del cigüeñal, a un régimen determinado de RPM perfectamente medibles. O sea, ya entonces aparece un elemento de medición más, que sería algo que mida las RPM. Bueno, fíjense, el torque real del motor, que sería la fuerza de expansión cuando en la única parte del ciclo de los cuatro tiempos, en el único tiempo que
en realidad genera energía es en el de expansión. O sea, el resto en ningún caso genera energía ni empuja el pistón. Pero bueno, en el caso en el que produce la potencia es porque se produce esta fuerza de expansión, o sea, se enciende la chispa y el pistón baja con fuerza, impulsado por la presión del combustible. Y el torque que nosotros sacamos acá, este sería el cigüeñal, este que está viendo acá sería el cigüeñal, tiene que ver con la fuerza que produce esa explosión, que también va a tener que ver con la superficie de la base del pistón. O sea, pues en realidad se va a generar una presión sobre una superficie, pero bueno, esa fuerza que se traduce acá en la punta de la biela sería esta fuerza, y el torque sería esa fuerza multiplicada por el radio de la manivela, o sea, el radio que hay entre los centros de los muñones de biela y de bancada. O sea, los muñones de bancada son los que, digamos, están todos alineados en un mismo eje y están fijos al bloque del motor, y los muñones de bancada son los que, como en este caso que estamos viendo acá, están está agarrada, donde está agarrada la biela, digamos, todo con cojinetes. Supongo que la mayoría ya lo conoce. Entonces se produce un momento que es la fuerza de expansión del motor por el radio chiquitito del cigüeñal. Eso es lo que va a producir que haya un torque en el cigüeñal, en el eje, digamos, de salida. Bueno, sería medio difícil de medir. Lo que podemos hacer nosotros es poner un freno que de alguna manera le haga bajar las revoluciones y le dé una carga que nosotros lo vamos a poder conocer sobre el cigüeñal. Ese aparato va a tener un radio, ¿no? Un radio de palanca, y del otro lado va a aparecer una fuerza por efecto de la palanca que se puede medir con una balanza. Acá está muy esquemático, pero esto es una balanza. Como les decía, en las viejas máquinas se usaba una balanza parecida a la de verdulería. Todo esto avanzó mucho y ahora son celdas de carga, balanzas electrónicas, sistemas electrónicos que integran todas las partes de esto, o sea, hacen todos los cálculos, trazan la curva. Nosotros estamos yendo despacito viendo cómo se haría artesanalmente, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es que esta fuerza que aparece acá, que la mido con una balanza y multiplicada por este radio, que es el radio de una palanca que tiene el dinamómetro, son el mismo valor que el torque que produce la biela y que es el torque del cigüeñal. Bueno, el pistón aplica su fuerza Fx sobre el punto de apoyo del cigüeñal, o sea, sobre el muñón de biela, situado a una cierta distancia del eje del motor, que sería los muñones de bancada. El par de fuerzas ejercido estará en función de la longitud de esa manivela del cigüeñal, o sea, de la longitud R. Según lo que vimos ahí en el dibujo, la longitud R es minúscula. Bueno, y acá empezamos a ver qué hace el freno. En principio el freno de Prony es el más sencillo, que es el freno que le decía a fricción. Eso se llamaría un freno de Prony. A esta fuerza Fx, que es la que producía el pistón, contraponemos una fuerza F aplicada a cierta distancia R del cigüeñal, aumentando o disminuyendo la fuerza F del peso. Conseguimos igualar a ambos pares de fuerza, que es lo que está mucho más simple expresado acá. Viendo este dibujo,
Bueno, la medida de la fuerza que va a aparecer en esa balanza se mide con una celda de carga, o sea, una celda de carga va a un proceso adecuado de tratamiento de la variación de la resistencia de la celda de carga, como la celda de carga es un sólido de coeficiente de, digamos, de módulo de Young, ¿no? De módulo de elasticidad conocido, ¿eh? Entonces, bueno, uno pudiendo medir con string gauge, que serían los que están tapados acá por esta chapa de costado, en esta, y directamente salen con un cable, bueno, esa deformación de los string gauge daría, como se conoce la tensión, porque se conoce la geometría del patrón me va a dar directamente las cargas que toma. Eso lo puedo introducir en un sistema electrónico o lo puedo leer en un indicador. Y las balanzas mecánicas, que ya prácticamente son obsoletas, porque aparte es difícil. Vamos a ver después que vamos a trabajar a distintos valores o regímenes de revoluciones. Entonces, bueno, si no tengo un buen elemento de medición de la carga, tendría que ir anotando, digamos, si tengo una balanza que simplemente me indica en kilos, tendría que ir anotando rápido, antes de que cambie el régimen, cuánto me dio con tantas RPM, cuánto me dio de fuerza, digamos, sería muy, muy primitivo. Eso con la balanza mecánica no me queda otra que esta. La celda de carga la puedo meter en una PC, la puedo meter en un algoritmo que pueda hacer los cálculos. Bueno, entonces tenemos que al aplicar el freno, se igualan los pares de fuerza. Bueno, esto es elemental. Fx, que era la fuerza de expansión del motor, por el radio del cigüeñal, es igual a F por R, que eran la palanca y lo que mide la balanza. Eso es igual a M, que es lo que llamamos par motor. Par motor o torque. También se llama, por ahí se conoce más como torque. Que en principio ya estaría saliendo en valores de Newton por metro, o sea, porque son Newton la fuerza y metro la palanca, o sea, siempre lo estamos llevando al sistema internacional de unidades. Bueno, ese par motor o torque, entonces directamente yo lo puedo medir en un determinado régimen de frenado y de aceleración, directamente multiplicando la carga que obtengo en la balanza por el radio, que es constante, de la palanca. Así que bueno, el torque es bastante fácil de medir. La potencia ya es otra cosa, porque el par motor es directamente fuerza por distancia, es un momento, por eso está como M. En cambio, la potencia es la fuerza por la distancia dividido el tiempo, ¿no? Esa es la definición de potencia. Entonces, para poder pasar la velocidad angular, que es lo que acá llamamos N, porque digamos los medidores que vamos a tener, que después lo vamos a ver en detalle, que tenemos para medir la velocidad angular me la miden en revoluciones por minuto, digamos, es lo típico, ¿no? Revoluciones por minuto. Y yo acá quiero pasar al sistema internacional, entonces lo tengo que pasar a radianes. Se trabaja con lo que se llama 1 sobre segundo, que es radianes por segundo, para que me cierre, digamos, el sistema de unidades al sistema internacional. Entonces, en principio, para sacar la potencia yo tendría que multiplicar el par por la velocidad, pero la velocidad que es 2pi por n sobre 60. 2pi por n sería
digamos, los 180 grados del giro corresponden a 2pi, entonces 2pi por la cantidad de revoluciones por minuto y dividido 60, porque las revoluciones están por minuto y yo las quiero sobre segundo, directamente me da 1 sobre segundo. Por lo tanto, la potencia es 2pi que viene de esta fórmula que era este omega multiplicado por el par m, 2pi que sale de acá por m que salía multiplicado de acá por n sobre 60. O sea, 2pi, pero como yo sé que el momento lo saco fácil porque es F por R, o sea, tengo que medir en la balanza y tengo que saber la longitud de la palanca, sería 2pi por F por R por N sobre 60. Y esto nos daría ya en Newton por metro sobre segundo, que es la definición de Watt. Serían Joule sobre segundo o Newton por metro sobre segundo. O sea, trabajamos en Newton. La velocidad angular no la trabajamos en revoluciones por minuto, sino la pasamos a 1 sobre segundo, y obtenemos esta fórmula. Pero a su vez, para pasar al sistema dentro del sistema internacional, para pasar a las unidades con que se puede medir este tipo de potencia, como las potencias son altas, tengo que multiplicar por 1000 para que en vez de watt, tengo que multiplicar por 1000 en el denominador, ¿no? 60 por 1000 están dividiendo. Tengo que multiplicar para que me dé kilowatt. Entonces me quedaría m por n, y bueno, y toda la constante 2pi sobre 60 por 1000, todo esto me quedaría 9550, o sea que se hace recontra simple. Es directamente el par motor por las revoluciones por minuto dividido 9550 y me da en kilowatt. Bueno, acá un poco, ¿a qué se le llama? Porque no siempre lo van a encontrar en kilowatt. Se usa muchísimo el HP y el CB. De hecho, las normas, según los países de donde vienen, ustedes si van a ver un manual o un catálogo de autos europeos o autos americanos, van a ver que los americanos trabajan con HP y los otros trabajan con kilowatt. El kilowatt sería, digamos, la unidad de medida internacional. Son dos unidades distintas que tienen una equivalencia, pero en realidad significan la misma potencia, o sea, es como si simplemente cambiara de unidad a un valor. Hay una constante que me permite pasar de uno al otro y listo. Digo. En el sistema internacional el torque se expresa en newton por metro, lo cual es lógico. Newton, metro son las unidades del sistema internacional. La potencia se expresa directamente en watt, porque también el sistema internacional, la unidad es el watt para potencia, para energía sobre tiempo. Y como tiene mucha potencia, se divide por 1000 para trabajar en kilowatt. Eso es más o menos lo que vimos. Y el horsepower, el HP, es la unidad de medida de la potencia que toma como referencia la fuerza producida por el caballo como animal de trabajo y es equivalente al esfuerzo necesario para levantar 55 libras de peso en un segundo a un pie de altura. Bueno, lo del caballo era media ojo, ¿no? Porque antes medían las dimensiones en pulgadas, digamos, de manera muy primitiva, ¿no? ¿Cuántos pulgares de longitud tenía algo? Y bueno, entonces la fuerza de un caballo, más o menos se asimilaba a lo que era un horsepower. En realidad nosotros no necesitamos esto, con estos equipos directamente podemos decir que un horsepower es
el equivalente al esfuerzo necesario para levantar 55 libras en un segundo a un pie de altura. Como ven, son todas unidades inglesas, ¿no? Y el caballo vapor es la unidad de medida de la potencia que toma como referencia la fuerza que produce el vapor de agua en un recipiente que acumula su presión. Es equivalente al esfuerzo necesario para levantar 75 kilos de peso en un segundo a 1 metro de altura. Bueno, esto ya está dado más en unidades de las más conocidas, ¿no? De las internacionales. Yo en realidad lo voy a sacar en kilowatt, porque está todo graduado en kilowatt, o sea, lo tengo en kilos, la balanza, o en newton directamente, o el kilo lo paso a newton fácil, después lo demás son las fórmulas que vimos, bueno, me lo va a dar el sistema internacional. Si lo quiero pasar a HP o ACB, simplemente hago una transformación, o sea, de HP a ACB multiplique por 0,9863, como ven está muy cerquita igual. De CB a HP multiplique por 1,0139, y la más importante, porque en realidad el HP, el kilowatt, es lo que nosotros podemos medir con los sistemas modernos. Un HP sería casi medio kilowatt, ¿no? Estos son temas de unidades, pero ahora vamos a ver las normas, y bueno, las normas basadas en medidas inglesas y las basadas en medidas internacionales me expresan en kilowatt o en HP o en CB la potencia, y a su vez las normas A y las DIN son las más conocidas, también cambian las condiciones en que ensayo el motor. O sea, en un caso voy a poner el motor completo como viene, con sus ventiladores, con todo completo, y en el otro caso le voy a sacar todos los accesorios, o sea, no va a tener nada que le reste potencia al motor, va a estar el motor limpio. Simplemente son normas porque el que se le ocurrió hacerla lo hizo así. Las normas SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, me lo expresan en HP, y las DIN, que son las alemanas, en CB. Por eso le decía, no, que al final no terminé, que si ustedes ven manuales de distintos autos, van a ver que me dice potencia, SAE, tanto, tal valor, potencia, digamos, en autos de otro origen me dan potencia en DIN. Bueno, en realidad son cercanas, pero no son totalmente equivalentes, porque hay una pequeña, digamos, un pequeño coeficiente para pasar de uno a otro, que eso no sería el problema más grande porque es poco, pero la forma en que se ensayó el motor es muy diferente, porque en un caso le sacaron todos los accesorios, y eso, digamos, puede representar una potencia importante. La bomba de dirección hidráulica, el alternador, sacamos todo, obviamente me va a dar más potencia. Cuando se elige medir bajo normas SAE, ideadas en Estados Unidos, se mide la potencia del motor haciéndolo funcionar sin ninguno de los accesorios. O sea, la norma SAE me dice sin ningún accesorio. Así es como la potencia que eroga es bruta, sin filtro de aire, ventilador, sistema de aire y demás accesorios. Gracias a eso se llega al número más alto que una medición puede graficar. La diferencia entre la medición con y sin accesorios es notoria, debido a que un ventilador puede llegar a consumir hasta 10 HP. O sea, acá estamos hablando de potencias, para un vehículo de entre 100 y 200 HP, para, digamos, vehículos normales, ¿no? No camionetas, pero estamos tomando una medida que está en el orden de los 100 a 200 HP, imagínense si le estamos sacando 10, la diferencia es bastante importante.
Y un filtro de aire completo puede reducir la potencia en otros 2 HP. Esta misma cifra resulta del alternador y su correspondiente sistema de enfriamiento, mientras que un sistema de escape completo con catalizador, resonadores y silenciadores puede privarnos de hasta 6 HP. O sea, si el motor fue ensayado con SAE o con DIN, da una diferencia importante. No porque el pase de unidades sea muy grande, sino porque, fíjense los valores que estamos hablando, le está sacando bastante los accesorios. Y uno lo mide con accesorios y otro sin accesorios. Bueno, y lo que tenemos que hacer acá, digamos, este es lo central del ensayo. Fíjense que arrancamos en 1000, digamos, ¿no? Arrancar con menos y encima frenarlo, separaría el motor. Entonces, bueno, la curva se traza en general desde la velocidad de ralentí, un poquito más. Y estamos sacando lo que está puesto acá en verde como rendimiento del motor, en realidad es a la potencia, y el torque, que es la curva azul. Fíjense que las estamos haciendo simultáneamente, o sea, sobre el mismo eje X de revoluciones. Estamos superponiendo las dos curvas, o sea, acá para los dos gráficos las revoluciones son las mismas. Y acá estamos poniendo la potencia en kilowatt, como indica el eje, y el torque en newton por metro, como indica el otro eje. Entonces estamos sacando dos curvas. Fíjense que ya una cosa importante que podemos ver es que hay un máximo torque y una máxima potencia y no coincide con las revoluciones. O sea, no hay un régimen de revoluciones que me dé el máximo torque y la misma potencia. Siempre el torque máximo se da a menos revoluciones y la potencia se da a más revoluciones. Entonces lo que podemos decir, por ejemplo, que la potencia de este motor es 155 HP, bueno, acá ya lo transformaron, porque acá está en kilowatt, a 4000 revoluciones, que sería este valor. Entonces, a este valor yo puedo sacar cuál es la potencia máxima. Y el torque máximo es 310, 290, 310 estaría por acá, a 3500, que estaríamos acá. En realidad estas curvas están esquemáticas y están, no son así rectas, digamos, la curva es una verdadera curva. Entonces, ahora vamos a ver otro dibujo. Por eso es que no se ve bien cuál es el máximo, porque está muy esquemático. ¿Cuál es la idea entonces con el freno y el acelerador? Yo lo que tengo que hacer es tomar potencias y torques a distinta cantidad de revoluciones. Las revoluciones las estoy midiendo con otro instrumento y las puedo leer. Yo sé a qué revolución estoy trabajando. Después vamos a hablar de esos instrumentos de medición. Pero yo tengo que ir variando de distintas revoluciones. Eso lo tengo que hacer entre el acelerador y el freno. Si acelero, subo revoluciones. Si freno, bajo. Entonces, bueno, ahí, digamos, los frenos más modernos son automáticos y lo hacen solo, pero la idea, esto es lindo verlo en uno bien manual, para ver qué es lo que uno está haciendo. En realidad lo que tiene que ir haciendo es regulando. Hay una palanca que es el acelerador y otra palanca que es el freno, y uno tiene que ir regulando, subiendo, bajando uno, por ejemplo, para hacerlo pasar de 1000 revoluciones a 1100 y sacar un segundo punto. ¿Se entiende? O sea, cuando arranco con 1000, yo tengo una cantidad de kilowatts y una cantidad de newton por metro de torque. Pero para ir subiendo, lo que tengo que hacer es acelerar. Pero si acelero, me voy muy arriba.
y el freno no está frenando. Entonces con el freno, entre el acelerador y el freno, yo lo estoy llevando a un estado de revoluciones que es el que quiero medir. Entonces a ese estado de revoluciones yo tomo de la balanza, y de la balanza salen todos, según vimos, todos los cálculos salen de esa fuerza, y tengo que estar midiendo paralelamente todas las revoluciones. Que yo alcance un régimen de revoluciones por minuto, por frenarlo, por acelerar menos o por frenar más, es lo mismo, me va a dar igual. O sea, lo que yo tengo que lograr es, entre el freno y el acelerador, encontrar que el régimen del motor sea de la cantidad de RPM que yo quiera. Y así ir estudiando todas las RPM hasta que llegue un punto, que esta sería el régimen de vueltas que ya el fabricante dice que trate de no llegar. Fíjense que los dos suben y después bajan. ¿Esto por qué pasa? Porque ya la fricción a mayores velocidades es diferente. La fricción entre los aros y el pistón, eso varía, va habiendo variantes, y llega un punto que yo acelero más y ya las revoluciones pueden subir, pero la potencia ya no sube más. Y lo termino pasando de vueltas. O sea, como saben ustedes, hay un régimen de vueltas máximo y no puedo pasarme de eso. Pero justamente pasa que, pasado un determinado régimen de vueltas, directamente se cae la potencia y se cae el torque. O sea que tampoco me serviría mucho acelerar más. Acá tenemos uno igual, pero se ve un poquito más claro. Lo que yo les decía, ven, es más, son curvas, no están rectificadas como ese otro. Por ahí ese otro está sacado con muy pocos puntos. Pero lo que tengo que obtener es esto, las dos curvas, la curva de torque y la curva de potencia. Acá en realidad el otro me daba la potencia arriba y el torque abajo, pero eso es por cuestión de escala, es según cómo pongo yo la escala de potencia y la escala de torque. Si yo acá el torque uso una escala la mitad de la que está, obviamente la curva de torque se me va a ir acá abajo, porque son unidades distintas, digamos. Pero de cualquier manera lo que me interesa es dónde se superponen, ver bien cuál es el régimen de revoluciones para el máximo de las dos, que siempre es distinto. Entonces, bueno, es trabajar con acelerador y freno para lograr distintos regímenes de revoluciones, ir tomando los valores, ir calculando para cada punto torque y potencia, y después unir los puntos. Eso sería lo artesanal. Ya directamente lo que son equipos modernos lo calcula solo, o sea, integra lo que da la balanza, las revoluciones, está todo conectado eléctrico y el cálculo es electrónicamente sencillísimo. Y directamente me va a arrojar estas curvas. Y bueno, pero ven que acá hay un punto máximo de torque a una cantidad de revoluciones, y un punto máximo de torque y un punto máximo de potencia a otro régimen de revoluciones. La potencia máxima está a más revoluciones que el torque máximo. Y eso justifica, ahora vamos a ver, el tema de la caja de cambios, porque voy haciendo cambios durante el desplazamiento de un vehículo, porque estoy buscando un equilibrio entre el torque y la potencia. Esto sería una forma en que un fabricante expresaría la potencia que tiene su motor, el motor de su auto, por ejemplo. O sea, lo ideal sería que en el manual me pusiera las curvas. Para sacar estos valores, el tipo tuvo que haber hecho las curvas, obviamente, está recontraestudiado. Pero si pone las curvas en un manual, que en realidad lo va a leer cualquiera,
no va a entender, el 90% de la gente no va a entender qué son las curvas que están y cómo se lee. Así que directamente me pone los valores máximos de torque y de potencia y a qué revolución. Y esto sirve para comparar un motor con el otro. Uno puede decir tiene más potencia, tiene menos, solamente con estos valores. Obviamente que la curva es más completa. Entonces acá sería, por ejemplo, un caso 115 caballos a 4.500 revoluciones. 115 CV arroba 4.500 revoluciones por minuto. Y el torque máximo, 105 kilogramos por metro. Ven que las unidades dan a 3.500. El torque a menos revoluciones que la potencia. Revoluciones por minuto máxima, bueno, esto lo puedo sacar de acá porque ya veo en qué punto la potencia empieza a bajar, y el torque también empieza a bajar y no tiene sentido que acelere más, porque ya estoy entrando en un régimen que el motor se está comportando distinto y lo voy a destruir si paso esa velocidad angular. Y otro punto sería el mayor punto de eficiencia, donde digamos, está relativamente alto el torque y relativamente alta la potencia. El punto más óptimo, que obviamente no va a ser el de potencia máxima ni el de torque máximo, va a ser un punto que va a estar en el medio, donde si yo mido, voy a ver que tengo un buen torque y una buena potencia, digamos, el punto más, digamos, de equilibrio, donde mejor responde a las dos variables. En este caso sería 95 caballos y 105 newton por metro, que sería el torque, a 3.500 revoluciones. Bueno, esto es un poco la explicación de lo que veníamos diciendo, pero acá se agrega una cosita que es muy interesante. Al superponer las dos gráficas podemos apreciar el punto de máximo torque. Dicho punto nos dice el régimen más óptimo para el motor en cuestión. Régimen, estamos hablando siempre del régimen de vueltas, ¿no? De revoluciones por minuto. O sea, el rango en el cual el motor es más eficiente. Para ello se parte del punto de torque máximo hasta donde la gráfica de potencia llega a su valor máximo, 4.500, en este caso, para estos valores. Bueno, la idea dice, este es el punto donde el conductor conocedor hará, el conocedor y el que más o menos sepa manejar va a hacer lo mismo. Hará el cambio a la siguiente marcha. A consecuencia de esto, las RPM bajarán de nuevo hasta el punto de torque máximo, llegando de nuevo al punto de potencia máxima y así sucesivamente para todas las velocidades. Dicho así, no se entiende mucho, vamos a verlo en el gráfico. O sea, yo pongo el auto en primera y obviamente en primera va a tener un torque importante y lo voy a llevar a unas revoluciones importantes. A partir de ahí en primera yo puedo acelerar hasta el régimen de revoluciones del motor donde tengo la potencia máxima. ¿Cómo me está dando la potencia máxima en primera a una velocidad lenta del auto? Simplemente por la reducción de la caja. Pero yo lo llevo a un régimen, puedo ir en primera a un régimen de revoluciones del motor tan alto como en quinta. Bueno, la idea es esa, que yo primero busco el torque máximo, a partir de ahí tengo todo este rango para trabajar, para acelerar y llegar a la potencia máxima. Cuando llego a la potencia máxima, ahí me doy cuenta que ya las revoluciones son altas, y pongo segunda. Al poner segunda me van a bajar las revoluciones y van a ir a buscar el torque máximo. Eso también le va a ayudar a seguir levantando velocidad. Y yo voy a seguir acelerando y lo voy a llevar a la potencia máxima. Entonces, bueno, va a trabajar con la potencia máxima
hasta que ya después se acelere demasiado, la potencia cae. Entonces pongo tercera y vuelvo con menos revoluciones a el torque máximo. Y así hasta la última marcha que tenga, donde ya directamente me manejo con la potencia. Obviamente que ella necesita menos problema, no tiene problema de torque porque es la máxima velocidad, tiene inercia, digamos, no tiene que hacer fuerza, simplemente controlo la velocidad. Pero, por ejemplo, en primera tengo que ir al torque máximo, en segunda también, cuando coloco esas marchas, y después, bueno, tengo para acelerar hasta la potencia máxima. ¿Se entiende esto? Porque es medio... Sí, sí, se entiende. Bueno, más o menos ese sería el criterio de qué es lo que yo mido en un banco de pruebas. Ahora vamos a ver los tipos de banco de prueba que hay, que en realidad todos hacen lo mismo, o sea, de todos yo voy a sacar con más o menos trabajo una curva, o dos curvas, digamos, como las que vimos, obviamente con más o menos sensibilidad según el equipo sea más complejo o sea más precario, como en el caso del freno de Prony, que es muy sencillo. Entonces, fíjense, el freno de Prony, lo que en realidad tengo es una rueda, que es la que va, esto directamente, esto no tiene diente, nada, no es un engranaje, es una rueda, que la puedo meter en el agujero, en el eje del cigüeñal, la puedo enchavetar y queda ahí. Y voy a hacer el ensayo, como dijimos antes. De este lado hay un contrapeso, porque si no, digamos, como que la balanza no tendría rango, porque apenas frena, esto se trataría de seguir al motor y se me iría de la balanza. Entonces, para que más o menos se pueda hacer bien la medición, necesito un contrapeso del otro lado. Después, bueno, básicamente es lo que vimos. El brazo de palanca siempre es entre el eje y el eje de la balanza. Estas dos varillas que se están viendo acá representan esquemáticamente, digamos, un dispositivo que según acciono yo una palanca, acá lo tiene. Según acciono yo un tornillo, va a frenar más o menos, ¿no? Lo va a apretar más o menos la cinta contra la rueda. En realidad ningún banco tiene el tornillo y uno va y se mete con eso girando con un destornillador. En realidad esto tiene un sistema un poquito más complejo que termina en una palanca donde uno finalmente tiene las dos palancas juntas, paralelas, el acelerador que va por cable como es normal en el motor, y otra palanca que de alguna manera regula el apriete del freno contra la rueda. O sea, no es que voy acá a ajustar el tornillo, sino que voy a tener una palanca que va a hacer el laburo de ajustar y aflojar según yo la palanca la ponga más adelante o más atrás. El eje del motor, cuya potencia debe ser medida, se fija al tambor A y mediante la manivela C, bueno, así está la letra. Puede ajustarse la banda B, la cual envuelve al tambor. El valor de este ajuste determina la fricción de arrastre que actúa en la periferia del tambor y que opone resistencia a la rotación del motor. Bueno, y la idea de antes, ¿no? Esto gira a una cantidad de revoluciones y lo que mide la balanza multiplicado por esto es el torque, y después con los cálculos que vimos podemos sacar la potencia sabiendo con otro equipo cuántas son las RPM. O sea, aparte de esto tengo que estar midiendo las RPM.
Bueno, después están los dinamómetros hidráulicos. Esto ya es un poco más complejo, pero obviamente es un sistema mejor. Es un disco montado en una cubierta, como si fuera un disco montado adentro de un estator, la cual contiene un fluido que puede ser agua, puede ser algún aceite liviano, generalmente agua. La resistencia que encuentra el disco al girar es igual y opuesta a la reacción que tiende a hacer girar a la funda o cubierta. Básicamente, imagínenlo como, ¿vieron cómo son las bombas de agua centrífugas que tienen álabes en la rueda y álabes afuera? Bueno, es como que los álabes que tienen afuera estarían como al revés, entonces cuanto yo más giro, más tiende a engancharse, digamos, el líquido en el estator y más se frena y más fuerza hace sobre la palanca. A ver si vemos algo, algún esquema. Bueno, este sería sencillo, pero este sirve. Acá tendría una entrada de agua. En realidad hay una entrada y una salida. ¿Por qué? Porque como todo equipo que de alguna manera absorbe potencia, esa potencia va a parar a algún lado. Por lo tanto, se transforma en energía de otra naturaleza, que en este caso sería calor. Por lo tanto, para que no me hierva el agua, yo tengo que estar metiendo agua adentro del dispositivo, y es un sistema abierto, si no tendría que hacer un equipo de un montón de radiadores y ventiladores, sería toda una historia. Entonces, directamente lo más simple es que el agua entre por un lado, salga por el otro y se vaya renovando, y estoy trabajando siempre con agua fría. Acá está muy esquemático, pero la idea es esta. Este sería el eje del cigüeñal. El equipo tiene sus rodamientos, sus cosas. Esto sería todo el estator del freno. Todo esto se queda, digamos, estático. Esto también, esto. Lo que gira es el eje este y lo que gira es el disco este. Lo que no está dibujado acá es los álabes, cómo hacen que, por un efecto hidráulico, esta rueda tienda a arrastrar al estator. Y después del estator nosotros vamos a sacar ahí la palanca y vamos a medir la fuerza. En realidad el eje gira y el estator es el que, según lo que freno, ejerce la fuerza sobre la balanza. O sea, igual que el de Prony, pero nada más que frena por un efecto hidráulico. Frena porque ahí está construido para que, en la medida que yo lo voy regulando, eso agarre más o menos agua, y el agua haga una especie de vinculación entre el rotor y el estator, y frene al motor. Creo que hay otro dibujo. No, esto sería la explicación del anterior. El rotor gira accionado por el eje del motor y mediante agua tiende a hacer girar también al estator. Existe un brazo unido a un extremo al estator, y en el otro sistema de medición de carga impide el giro del estator, dando lugar a la aparición de una fuerza F sobre el sistema de medición que será proporcional al torque del motor. Y bueno, lo mismo, es lo mismo que el sistema de Prony. La diferencia es que en lugar de frenarlo por fricción directa, lo estoy frenando por fricción hidráulica. Y bueno, lo demás es igual, o sea, va a existir un brazo que va a estar unido en un extremo del estator de esto, que va a ir a una balanza. O sea, la idea es la misma, va a generar una fuerza que sale de cuánto frene más o menos al motor. Pero la idea es que, bueno, hay un frenado, o sea, porque hidráulicamente se logra el efecto, pero yo estoy haciendo girar el eje del motor, y de alguna manera hay todo un sistema que hace que el rotor se enganche, de alguna manera se enganche más o menos
con el estator y provoque la fuerza sobre el estator. Y el estator, a su vez, de alguna forma está frenando al motor. Bueno, acá esto es lo que les había mencionado antes. Acá, este en realidad tiene varios discos. Le pongo más discos, es digamos, más eficiente. Y después tiene todo el sistema de refrigeración, que es, bueno, la entrada de agua fría, se calienta, disipa acá la temperatura y después sale por una tubería. El agua caliente se va y sigue entrando agua fría, ¿eh? Que es el agua con la que trabaja, digamos, por su principio de funcionamiento, el freno. Bueno, y lo más moderno serían frenos dinamométricos eléctricos. Para determinar la potencia efectiva se pueden utilizar generadores de corriente eléctrica. Se puede acoplar un motor térmico a un dinamómetro conectado a una resistencia eléctrica. La potencia del motor se utilizará en accionarla. Bueno, esto no se entiende mucho, pero ahora lo explicamos bien. Esta potencia se puede determinar midiendo con un voltímetro y un amperímetro la potencia eléctrica suministrada por el dínamo. Ustedes saben que si yo le pongo un generador a un eje, lo va a frenar. Es lo que hablábamos antes de que si dejo el alternador conectado al motor en el ensayo, se va a comer unos HP. Bueno, en este caso es un equipo mucho más grande que un alternador, que por lo tanto va a frenar al motor. O sea, es como que le estoy poniendo un generador acoplado al eje del motor. Entonces, por un lado el motor hace fuerza y por otro lado el gasto que le da el generador es lo que va a hacer que de alguna manera el estator del equipo gire, ¿no? El estator sería un generador en este caso, después vamos a ver una foto, la salida de cigüeñal, agarrada en lugar de un freno de Prony o un freno hidráulico a un generador eléctrico, ¿no? ¿Y cómo hago para a ese generador? Acá lo tenemos. Ese generador hacer que frene más o menos, porque si yo no toco ninguna variable, frena siempre igual, ¿no? Si se mantiene todo el circuito cerrado, siempre frena igual y no puedo usarlo entonces como freno regulable, no puedo, como les decía antes, tener una palanca y hacer que frene más o frene menos. Bueno, eso lo hago a través de una resistencia, o sea, si yo voy cambiando la corriente, voy limitando la corriente generada por el generador, esto va a terminar haciendo que el generador tienda a frenarse más o menos, ¿eh? Y por otro lado, lo que tiene es un sistema con unas bobinas, que en realidad son resistencias, que también disipan la energía que se gastó. O sea, si ustedes ven un equipo de estos, van a ver que hay un banco de resistencias y las resistencias se ponen al rojo cuando está funcionando, porque en algún lado tiene que disipar esa energía que está absorbiendo el generador. O sea, frena el motor, pero recibe energía y genera, digamos, genera energía y el circuito tiene que estar cerrado. Entonces directamente deposita la energía en una cosa que parece una estufa, ¿no? Entonces, el dinamómetro puede emplearse ya sea como motor eléctrico para arrancar y mover el motor a combustión a diferentes velocidades o como generador para absorber la potencia del motor de combustión. Lo que está diciendo es que también puedo aprovechar que tengo un generador, hacerlo andar al revés
y arrancar el motor desde ahí. Bueno, este lo vamos a ver más esquemático, que es el freno también eléctrico, pero por corrientes de Foucault o corrientes parásitas. La versión más simple consiste en un disco que, al ser accionado por el motor sujeto a prueba, gira en un campo magnético. La intensidad del campo se controla variando la corriente que pasa por una serie de bobinas colocadas en ambos lados del disco, y este actúa como conductor al campo magnético. O sea, esto es muy esquemático, pero bueno, imagínense, tampoco va vertical, ¿no? Esto en realidad iría siempre horizontal, que es la dirección del eje del cigüeñal. El palito este que dibujaron ahí, muy, muy sencillito, en realidad es el eje del motor, ¿eh? Va agarrado a una rueda que forma parte de un dispositivo. Esquemáticamente podríamos decir que pasa por un campo magnético, pero en realidad el campo magnético es variable, no es tan simple como está acá. Entonces, esto lo va a frenar más o menos, pero vamos a ver porque tiene una forma especial este disco. Y digamos, toda una construcción, la parte magnética. Pero bueno, va a girar a una W, que es la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces, bueno, en función de lo voy a regular eléctricamente, ¿no? De la corriente que está en juego y del campo magnético que se crea acá, voy a frenar a este disco y también va a actuar como un freno. Este imán en realidad va a formar parte de un estator, y bueno, ese estator también va a tener su palanca. O sea, son distintas formas de frenarlo, pero la idea siempre termina igual, fuera del equipo de frenado, la palanca y la balanza. Acá estamos viendo estator o cubierta, la A, este sería el estator, todo esto, que soporta los cojinetes. En B, bueno, que serían en realidad, no lo dibujaron, pero serían los cojinetes, porque a su vez el estator también tiene que girar, entonces tiene que tener rulemanes va a girar un ángulo, y eso es lo que va a marcar y va a hacer mover la palanca. Por lo tanto, tiene cojinetes, porque tiene que girar. De modo que la tendencia a girar se lee en la balanza acoplada. O sea, este también lleva una balanza, una palanca. Acá la dibujaron cortita, se ve que no le entraba en la hoja, pero es una palanca larga con la balanza, exactamente igual que el de Prony. A un lado del estator está el rotor, acuñado al eje y provisto de dientes que pasan muy cerca de la superficie lisa del estator. Cuando gira el rotor, el flujo penetra dentro de él, principalmente por los extremos de los dientes. O sea, la idea sería el disco que va acoplado al motor, que sería este. No es que sea un engranaje, en realidad tiene unos dientes especiales, que acá están dibujados como muy chiquitos, en realidad son más grandes. Y la corriente que circula por bobinas, acá en el estator, genera un campo magnético, genera un campo magnético que cierra por todo el estator. Y por el principio ese que vimos de Foucault, que lo vimos así muy, muy sencillito, cuanta más corriente circula, el campo es más alto, y a mayor campo, más frena el motor. Y lo que actúan, justamente por eso son así, son estos dientes que tiene hecha la rueda. Debería funcionar igual si no tuviera los dientes, pero obviamente es mucho más eficiente que tenga estos dientes, porque de alguna manera el campo magnético tiende a entrar en la rueda y a frenarla, ¿no? Con eso se hace más eficiente. Esto sería entonces un freno de corriente parásita. Bueno, acá tienen otro esquema del mismo.
no se ve muy claro. Lo que se ve claro es que, bueno, hay toda una zona de estator. En realidad estas serían todas las bobinas, fíjense las bobinas. Eso sería un corte de esto, o sea, acá estaría el estator que se ve de afuera, por eso lo vemos cerrado, pero si le hacemos un corte, esto tiene unas bobinas así, ¿eh? Y por acá adentro pasa esa rueda con los dientes. Hay cojinetes para que gire el cigüeñal y hay cojinetes para que gire el estator libremente. Y después, obviamente, como pasa en todos los casos, salvo el de Prony, que es un freno mecánico. Lo que pasa, el freno de Prony es para potencias relativamente bajas, porque si no se ponen al rojo las cintas. O sea, el de Prony está limitado, digamos, es el más primitivo, pero digamos, todavía por ahí se usa, pero está limitado a motores de baja potencia, o sea, no aguantan una potencia muy grande, porque como decía el compañero antes, hace variar las propiedades de la cinta, entonces ya hace cualquier cosa, frena lo que puede. Así que esos están limitados a potencias más chicas de motores, pero estos otros no, estos ya son grandes, o sea, yo puedo meter un motor de Mercedes-Benz, colectivo, camión, y me lo frena realmente, me permite hacer el ensayo. Bueno, como ven, también hay un sistema de enfriamiento porque siempre disipan calor, ¿no? Pero como trabajamos con potencias más altas que el de Prony, en todos los demás necesitamos un sistema de enfriamiento. Bueno, esto sería lo mismo, visto en un corte muy esquemático. Este sería el rotor, este sería en realidad el disco ese que tiene los dientes, este sería el estator. Hay rodamientos para que se pueda mover el estator y rodamientos para que el rotor gire en forma continua por el medio. Bueno, no está muy detallado, pero bueno, acá lo que está mostrando es que el estator tiene bobinas. O sea, fíjense que si bien es eléctrico, no es lo mismo que un generador. Un generador directamente es un motor que yo lo hago generar y al generar corriente absorbe energía. Esto es otra cosa, esto es bobinas que forman un campo magnético y hace que de alguna manera tienda a pegarse el rotor con el estator y lo frena de esa manera. O sea, son eléctricos los dos, pero son muy distintos. Entonces tendríamos las bobinas que hacen el estator que me enganche con los dientes que tiene esto y que obviamente según la corriente que yo le doy frena más o frena menos. Siempre hay una variable que en los eléctricos es la corriente, en los hidráulicos es la cantidad de agua que circula, o sea, hay una válvula, y según la cantidad de agua que le pongo frena más o frena menos. Entonces siempre tengo que tener control para frenar más o menos, porque como le decía antes, hay que hacer el juego ese de acelerar y frenar hasta alcanzar las revoluciones que uno quiere. Entonces, bueno, como ven acá, este es el de corriente de Foucault, es el más complejo de todos, sin embargo, es un estator, una palanca y una balanza. El principio no varía para nada, ¿no? El momento es F, que es lo que mide la balanza, por la distancia R, que es el largo de la palanca, o el largo entre la fuerza que mide la balanza y el eje del plato. Así que básicamente los principios son distintos, las capacidades son distintas, pero la forma de medir es la misma. Bueno, este sería un generador, esto sería un generador eléctrico, obviamente que le faltan las partes donde salen los cables, donde se regula la
la corriente, donde se disipa la corriente del frenado, ¿no? Pero bueno, un generador, digamos, sería dentro de los eléctricos el más sencillo, como ven, no tiene nada de raro. Bueno, y vimos todos los tipos de frenos que hay, o sea, el detalle de todos los frenos posibles, las curvas que se pueden trazar, cómo se interpretan las curvas, los sistemas, las normas, los distintos formas de hacer el ensayo, SAE-DIN, en qué unidades. Vimos cómo se calcula el par y la potencia, cómo se mide con celdas de carga, los tipos de freno, cómo se accionan. Y lo único que nos faltaría ver es cómo mido las RPM, porque tengo que tener un valor de las RPM, que van las fórmulas, o sea, tengo que tener algún sistema preciso para medir las RPM. En los viejos bancos directamente había un medidor estroboscópico, o sea, yo hacía una marquita blanca en el volante que tiene el freno de Prony, equipo chiquito con freno de Prony, una marca sobre el volante y con una pistola que mandaba luz, pulso de luz de tiempo muy fijo, y podía regular cada cuánto prendía. Entonces, cuando yo veía que esa marquita, que en realidad estaba dando vueltas, yo la veía quieta, quiere decir que bajo cierto régimen de luz que se prende y que se apaga, estoy coincidiendo con el régimen de revolución. Entonces en el equipo, la pistolita esa que tiraba el rayo, podía medir las revoluciones. Ese sería un sistema muy, muy rudimentario. Entonces vamos a ver los métodos que se utilizan ahora. Esto sobre todo si automatizamos todo, porque como les decía, esto ahora se automatiza, aparte, como ven, no es demasiado complejo, no hay muchas variables, así que tomar valor de carga, la palanca es constante, tomar revoluciones, y no hay mucho, no hay muchas entradas, y ahí salen las cuentas y de ahí va saliendo las curvas. O sea que se puede automatizar, informatizar tranquilamente, digamos. Bueno, hay un par de métodos que son eléctricos, o sea, nada que ver con el de la marquita que yo les decía, sino algo ya más fijo y más exacto, que son el codificador angular o encoder. Este tipo de aparato se llama encoder. Se trata de un sistema digital, consiste en un disco solidario al eje con una serie de marcas y un dispositivo óptico que lee que en realidad, más que lee las marcas, va viendo pasar los agujeros, y deja o no pasar la luz de un LED emisor. La frecuencia con la que se leen las marcas es proporcional a la velocidad de giro. Esto en realidad, este sistema no es continuo, no es analógico, es discreto, porque o sea, no está midiendo continuamente, sino que tiene un salto cada vez que pasa una ventanita de estas. O sea, no es una medición continua, pero bueno, sirve igual. Entonces, ¿qué pasa? Este sería siempre el eje, ¿no? El eje del cigüeñal. O sea, por otra parte, más acá, por ahí, esto tendría su disco, su freno, todo, pero en algún lugar va a haber otro disco, que es este. El eje va a dar vuelta, va a haber un LED y va a haber un fotorreceptor. O sea, esto es capaz de, cuando la luz del LED incide, hacer una señal eléctrica. Y esa sería una salida digital. Eso lo puedo meter después en cualquier sistema electrónico. Esto entonces sería lo que se llama un encoder. Es, digamos, dentro de lo electrónico el más primitivo. Algo ya más complejo y que da un valor continuo, ya no está contando ventanitas, sino que
Ah, bueno, en el otro no sé, no lo dije, pero bueno, obviamente, si yo mido con qué frecuencia pasan las ventanitas, automáticamente tengo las RPM. Este sistema, digamos, es más analógico y es continuo y es muy fácil. En realidad tiene también un estator, pero esta parte obviamente es mucho más chiquita porque es un instrumento de medición solamente de velocidad. Tiene dos bobinas a las que le voy a meter una determinada tensión y otra bobinita que está solidaria al eje. ¿No? Entonces, en función del ángulo que toma esta bobinita es el flujo magnético concatenado por estas dos bobinas. Y por lo tanto, siendo este valor de referencia constante, yo sé por estos valores que toman las bobinas en qué ángulo está esto. Pero bueno, contando la cantidad de veces que pasa por el ángulo cero en un minuto, saco las RPM. Entonces, esto es lo que se llama un resolver, encoder y resolver. Está compuesto por una bobina que gira solidaria al eje. Esta bobina excita a otras bobinas que están desfasadas a 90 grados. Este sistema es analógico, ya que la señal generada es del tipo sinusoidal, por lo que es necesario un circuito que acondicione la señal. Su principal ventaja es que mecánicamente es más robusto que el encoder. Bueno, estos dos serían los sistemas eléctricos de medición de ángulos. O sea, acá también estamos agregando un par de instrumentos de medición de última generación, que son los encoder y los resolver, que se usan en todo tipo de máquinas. O sea, nosotros acá lo estamos aplicando a un freno o a un motor y estamos midiendo las RPM, pero esto lo puedo poner en cualquier máquina. O sea, puedo controlar las RPM para hacer un feedback y mantener la velocidad constante. Puedo usarlo para ver cuánto giró un eje en algún momento. O sea, no hace falta que cuente vueltas, sino me puede contar un ángulo por un giro que pueda llegar a ver de qué ángulo es. ¿eh? Todo lo que sea movimiento angular son capaces de medirlo. Bueno, esto en realidad no es demasiado largo. Dígame lo que por ahí se puede no haber entendido o fui rápido. Se comprende, profe, por lo pronto. ¿Estaría? Este apunte lo van a tener, está en el campus, o sea, está en el campus dentro del ítem mediciones, está mediciones mecánicas o mediciones de cupla y potencia. Cupla también es un nombre que se le da al par, o sea, se puede decir que es un par, porque es una fuerza por una distancia, o que es un torque, o que es una cupla. Asociado a motores se usa la palabra torque. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Hay algo que por ahí, más que nada, el aspecto técnico eléctrico que me quedó dando vueltas, en la parte de frenos, dinamómetros eléctricos, sí. esos que varían, digamos que varían el frenado del eje mediante resistencias variables. Sí, Ese mismo. Cuando usted mencionó el tema de las bobinas, ¿para qué serían eléctricamente las bobinas? No, por eso le decía, esto en realidad más que bobinas son resistencias, son bobinas, pero que lo que hacen es calentarse, ponerse al rojo y disipar la energía que produce
que produce el frenado. O sea, Son nada más que para disipar el calor, digamos, que claro, absorben. claro. Lo que sí Ok, tengo ok. a la entrada, digamos, del generador, o mejor dicho, a la salida del generador, tengo una resistencia que permite trabajar, digamos, hacer cambios eléctricos en la corriente del generador. Esto lo que haría no es para disipar, sino que es para regular el frenado, o sea, para que frene más o frene menos. Todos tienen que tener algún sistema donde yo pueda regular, o sea, en el freno de Proni es algo mecánico, en el de agua es el caudal de agua que entra, en los eléctricos son las corrientes, pero tengo que tener No, algún sistema que frene más o frene menos. me había quedado dando vueltas porque, claro, usted mencionó las resistencias al ser variables, digamos, absorbe más o menos corriente. Pensé que eran las resistencias las que se ponían al rojo y disipaban el calor. Claro, no, fíjate que esto es una ¿Esto no sería la resistencia monta? variable. En realidad lo que está haciendo es la resistencia variando la corriente y haciendo que frene más o menos. Eso después, bueno, lo que se genera va a las que acá están puestas como bobina, pero que actúan como resistencia. Si ustedes ven el equipo, parecerían bobinas, son espirales, digamos, son arrollamientos con cierta distancia entre espiras de un cable muy grueso, pero se ponen al rojo. Un equipo de esto tenían en el Instituto de Profesorado Técnico, que depende del UTN, que una vez lo fuimos a visitar cuando yo estaba estudiando, hace un tiempo, y tenían este equipo, se podía ver perfecto. ¿El de triunvirato, dice, profe? Lo que tenemos en la facultad es un freno hidráulico. Sí, me decía. ¿El de triunvirato se refiere al de profesores técnicos? Sí, sí, de triunvirato. Ah, Sí. pues. Gracias, profe, era eso nomás. Después, de eso estamos hablando de muchos años atrás, después se hizo el freno en Aedo, y ahí si ustedes saliendo del buffet, bajando la escalera y cruzando, van a encontrar por un lado el túnel de viento y del otro lado van a encontrar el taller de motores, ahí van a encontrar cantidades de motores y van a ver todo, digamos. Ahí está el banco, eh, la máquina que opera el banco, pues está bastante automatizado, las palancas para poder trabajar con el freno, y el freno particularmente que está en AEDO es un freno hidráulico. Está todo el sistema de la entrada de agua, la salida que va a una rejilla, este, que es lo que más se complica, porque a veces las fallas que surgieron al principio cuando se instaló eso era que había que contar con más agua. En realidad, agua a presión es medio difícil de sacar, o sea que tiene que haber un tanque y por la altura del tanque tiene que bajar el agua con cierta presión, pero no era suficiente, o sea, entonces había que buscar una manera de poner un tanque con más altura, para que sea suficiente el agua que tuviera, si no el freno no funcionaba, no terminaba de frenar. Pero creo que ya están dando perfecto. Eso lo está manejando el profesor Molina, no sé si ustedes lo conocen, que no es el de química, es... Sí, el ingeniero Molina era jefe de trabajo práctico en materiales metálicos, ahora no sé si está como docente por la jubilación de Claro, es el Basile o mismo, no. es el mismo. Estuvo trabajando con Garbulia mucho tiempo en el laboratorio de motores, sigue en el laboratorio de motores, ellos trabajan mucho los sábados, porque aparte tienen materias, los sábados casi todo el día, digamos, está todo centralizado el sábado. Entonces ahí está Molina y estaba Garbulia Garbulia seguramente lo conocen, hasta que se jubiló el año pasado. Igualmente que Garbulia sigue viniendo como si cobrara, digamos, ¿no? Está viniendo más que antes. Colabora, es un tipo muy generoso. Así que
incluso trae elementos para que puedas faltar del banco, para que esté siempre andando. La verdad que es un capo. Y bueno, entre Garbuglia y Molina lo montaron. Ahora Molina está en materiales metálicos también. Quedó como JTP. Está como JTP. Estoy viendo, estoy viendo si puedo agregar alguna cosa, pero creo que más o menos. Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta más? Sí, sí. Yo le había consultado el tema del ensayo en sí. Yo, por lo menos en turbomáquinas, he visto que en la materia de turbomáquinas, ¿no? Que el ensayo se hacía variando solamente la carga. Digamos que el acelerador siempre al 100%. Y eso es lo que no me está quedando claro, porque estaba casi seguro de que era así la manera de hacer el ensayo. Sí, sí, en realidad es otro método, es otro método. Se puede trabajar de las dos maneras, o sea, se puede trabajar a máxima mariposa, digamos, constante, obviamente hay que frenarlo mucho al principio y después ir soltando el freno e ir consiguiendo las revoluciones soltando el freno. Pero bueno, digamos, de esa forma se puede trabajar bien, funciona, pero se desgasta más el freno. La otra metodología sería acelerar y frenar. Pero sí, en algunos casos se trabaja con mariposa abierta. No se Buenísimo, tiene muchas gracias. no, al contrario, no se tiene que, digamos, aflojar en ningún momento el freno, porque si no las revoluciones se van. ¿Vos pudiste hacer el ensayo con Einstein? Y No, porque la estoy cursando este año en Buenos Aires con Sergio Machelo. está. Y pues allá pudieron hacer Claro. práctico. No. Está igual a esta altura del año estamos viendo el tema de ensayo de motores. Algunos ensayos los hacen grabados y los presentan en la clase. Y en este Claro, caso no sé cómo va a ser, pero sí, posiblemente use la misma metodología de grabar el ensayo aparte y después claro. presentarlo. Sí, yo voy a ver si llego a tiempo de grabarles, de ir un día, aunque sea yo solo, y con un trípode y grabarles los ensayos principales, aunque sea lo más importante, digamos, y después pasárselo resumido, como para que los puedan ver más o menos en detalle. Sobre todo tracción, dureza, impacto, que son los más, lo que hay más para ver, digamos, porque ya después una radiografía, digamos, qué es lo que se ve, cómo queda, ya lo vieron con ejemplos, o sea, no tiene mucho secreto y tampoco, como les decía, en una facultad se puede poner un equipo de radiografía, o sea que no se puede tomar la radiografía ahí. Así que me faltaría ver, por eso también estoy pateando un poco el tema para adelante, de qué cosa puedo conseguir de ultrasonido, que sería el último tema de ensayo que nos queda. Después nos quedan algunos de mediciones, que ninguno es demasiado largo. Pero bueno, lo que me gustaría sería sobre todo los ensayos destructivos que tengan algo hecho en la facultad. Aparte, eh, digamos, videos se consiguen en todos lados, pero no hay uno que coincida con lo que uno quiere mostrar. O sea, yo busqué, digo, a ver si hay algo parecido, y no, en realidad muestran otra cosa, incluso hay errores en lo que dicen. Están hechos en universidades de España y todo, pero hay errores, eh,
Y después bueno, las vistas no son muy precisas, o sea, se ve un tipo que está al lado de una máquina y, por ejemplo, qué sé yo, impacto y el tipo levanta la palanca, la suelta y se rompe, pero no se ve el detalle de cómo se rompe la probeta, que sería lo que habría que enfocar, ¿no? Todos los que les quede, yo veo que muchos están bastante interesados en estos temas, así que este, eh, el año que viene seguramente va a haber clases, va a haber laboratorio, así que bueno, todos van a tener entrada libre, digamos, para hacer los ensayos cuando los hagamos para alguna división, sobre todo en ferroviaria, que son poquitos, así que si se acoplan ustedes a los poquitos que hay, podemos hacerlo perfectamente. Y si no, hacemos un par de días para ustedes en particular. O sea, yo tengo la lista de ustedes, combinamos de alguna manera y hacemos los ensayos para que no se queden sin verlos, digamos. Buenísimo, profe. Sí, sería Bueno, muy interesante. ¿alguno más? ¿Alguno más que tenga alguna duda, acotación? Profe, ¿son comparables los ensayos realizados por la norma SAE y por la DIN? ¿O tiene alguna discrepancia? Claro, es lo que le decía antes. Por un lado la unidad es distinta, pero la unidad, si se fijan los coeficientes que se usan para traducir de uno a otro, son muy poquitos, es 1,1. O sea, en realidad las unidades, uno las da en CB y otra los da en HP, pero no variaría demasiado por eso, pero sí varía mucho porque una norma los hace sin bomba de hidráulica, sin ventiladores. Incluso los bancos tienen ventiladores para compensar, porque si no el motor calentaría. Entonces, para que ande en un régimen normal, yo tengo que poner un ventilador externo. Pero, digamos, un tipo de ensayo se hace con todo desconectado, y como les mostraba antes, se calcula que puede restar un sistema 10 HP, otro sistema 6 más, otro sistema 2 más. Entonces no son comparables porque en realidad están hechos de una manera distinta. Uno está hecho con los accesorios y otro está hecho sin los accesorios. Si el mismo motor se ensayara con los dos métodos, el, el SAE, que se hace con los accesorios, daría menos. Daría menos porque un montón de potencia se la estarían comiendo los accesorios.